La decisión de una mujer lituana de convertirse en ciudadana chilena tuvo un resultado impactante. A través de los grandes ventanales del aeropuerto Charles de Gaulle, la luz blanca se filtraba sobre el bullicio de la gente. En medio de todo ese ruido, Emilia sentía que solo el latido de su propio corazón retumbaba de forma insoportable. El oficial de migración tomó su pasaporte en silencio. En el instante en que sus dedos abrieron la cubierta azul marino, aquel día que le había congelado el pecho años atrás resurgió de golpe. El aluvión de preguntas, el traslado a la temida cuarta salita, las miradas frías. Aquella humillación aún proyectaba una sombra oscura en su alma. ¿Viene desde Chile? Bienvenida a Francia. Una voz amable sacudió suavemente la tensión del aire. El oficial sonreía, devolviéndole el pasaporte con la misma naturalidad con la que un amigo te indica una dirección en la calle. Al sentir esa amabilidad, algo en lo más profundo del pecho de Emilia se desató. La abismal diferencia hizo que su vista se nublara en un segundo. La misma mujer que años atrás temblaba bajo una mirada de sospecha, hoy era recibida con los brazos abiertos. En el mismo aeropuerto, en la misma Francia. Lo que había cambiado era su vida entera. Y no se trataba de poder económico, se trataba de ese pasaporte azul marino, del profundo respeto y confianza que el mundo le tiene a Chile. Ese poder había reescrito el destino de Emilia de forma silenciosa, pero definitiva. La historia comienza aquí. El milagro de cómo una mujer lituana se convirtió en chilena, y la realidad que la esperaba más allá de lo que nadie pudo haber imaginado. Un anhelo más allá del Báltico. ¿Conocen Lituania, ese pequeño país de Europa del Este asomado al mar Báltico? Vilna, la capital donde Emilia nació y creció, es una ciudad de calles empedradas y edificios medievales donde el tiempo parece fluir a otro ritmo. En verano, bajo un cielo despejado, el verde brilla con fuerza, en invierno, un manto de nieve blanca y un frío gélido envuelven la ciudad. Esta ciudad, que cambia su rostro al compás de las estaciones, era para Emilia el lugar más seguro del mundo. Sus padres eran funcionarios públicos y empleados escolares. No era una vida de lujos, pero sí un hogar tranquilo donde el tiempo en familia era sagrado. Después de cenar, el aroma del té de hierbas que preparaba su madre era para Emilia la mismísima definición de la felicidad. Sin embargo, en el fondo de su corazón, siempre había ardido una pequeña llama, quería ver el mundo, empaparse de culturas desconocidas. Desde niña, las calles extranjeras en la televisión y los programas de viajes la dejaban cautivada. «Oye, papá, ¿cómo será estar en el extranjero?», preguntaba a menudo. Su padre, acariciándose la barba con una sonrisa, solía responderle, «Bueno. Si cambias de país, hasta el aire y el viento se sienten distintos. Pero no lo vas a saber hasta que vayas». Esas palabras no hacían más que avivar su curiosidad. En la escuela, el inglés se le daba muy bien. Su corazón se sentía fuertemente atraído por las calles de Inglaterra o Francia que veía en los libros de texto. Mientras sus compañeros de clase se perdían en charlas sobre amores y carreras universitarias, Emilia se la pasaba mirando el mapamundi. Asia, América Latina, África. Lugares de los que apenas conocía el nombre. Su imaginación no tenía límites. Algún día iré. Viajaré por todo el mundo y lo veré con mis propios ojos. Se lo había prometido a sí misma. La vida en Lituania era pacífica y plena, pero no bastaba para comprender la verdadera inmensidad del mundo. Emilia albergaba un impulso que casi rozaba la impaciencia. Cada vez que veía a estudiantes de intercambio caminar por su ciudad, el corazón le daba un vuelco. Quería ver su propia Lituania desde la perspectiva de un país lejano. El deseo silencioso, pero firme, de una chica criada en un país tranquilo la llevaría a un lugar que jamás imaginó. El frío de París. Emilia se subió a un avión por primera vez en la primavera de sus 22 años. Al ver por la ventanilla las calles de Francia que tanto había anhelado, su pecho latió con una fuerza abrumadora. Por fin, el mundo se abre ante mí. Estaba convencida de ello. Sin embargo, al hacer la fila para el control de inmigración en el aeropuerto, esa expectativa se fue transformando lentamente en angustia. Los rostros de los oficiales eran duros como la piedra, la atmósfera, de alguna manera, hostil. Cuando llegó su turno,
El oficial tomó su pasaporte sin apenas mirarla a los ojos. Motivo de su estancia. Turismo. Dirección de alojamiento. Está escrita aquí. ¿Boleto de regreso? ¿Es solo turismo? Por supuesto. Las preguntas le llovían sin darle siquiera un respiro para contestar. En la mirada del oficial flotaba una evidente desconfianza. De pronto, levantó la mano y llamó a otro funcionario. Acompáñeme. Necesitamos hacer comprobaciones adicionales. En ese instante, sintió un pinchazo agudo en el pecho. Sin que le dieran ninguna explicación, la tomaron suavemente del brazo y la sacaron de la fila. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? Solo vengo de turismo. Las palabras se arremolinaban en su cabeza, pero la voz no le salía. Sentía que las miradas de los demás se le clavaban en la espalda, las piernas le temblaban. A medida que avanzaban por un pasillo aséptico, el aire se volvía más y más gélido. El terror de no saber a dónde la llevaban le subía por la garganta. La introdujeron en una habitación sin ventanas. Esto no debía ser así. Era el viaje de mis sueños. ¿Por qué a mí? Sintió que los ojos le quemaban, luchando desesperadamente por no llorar. El sonido seco de la puerta al cerrarse se le clavó en el alma. En las sillas había personas de ascendencia africana y de Europa del Este, todas con la mirada baja. Verse alineada junto a ellos le estrujó el corazón. ¿No tiene intención de trabajar? ¿Cómo va a costear su estancia si es solo turismo? Preguntas que sonaban a acusaciones formales. Emilia lo negaba con desesperación. No, de verdad, es solo turismo. Pero los rostros de los funcionarios no cambiaban. El silencio desesperanzador, cargado de sospecha, se prolongó. 1 hora. 2 horas. El tiempo pasaba con una lentitud cruel. Sentada en esa silla fría, sentía que le iban arrancando pedazos del alma. Finalmente, 3 horas después, le dijeron un escueto, puede irse, y la liberaron. Sin motivos. Sin explicaciones. Al correr al baño del aeropuerto francés y cerrar la puerta del cubículo, las lágrimas se desbordaron. Vergüenza, frustración y un terror residual que se le quedó anidado en el alma. Tiempo después, Emilia entendería el porqué de ese trato. Francia es un país extremadamente sensible al tema migratorio, y los jóvenes turistas de Europa del Este a menudo eran vistos como posibles trabajadores ilegales. Si el motivo de la estancia parecía remotamente ambiguo, las interrogaciones y los cuartos separados no eran raros. A Emilia simplemente la habían metido en esa categoría. Ese día comprendió por primera vez una cruda realidad: el color de tu pasaporte puede dictar cómo te trata el mundo. Y esta humillación cambiaría su vida de forma silenciosa, pero definitiva. Un encuentro inesperado. Meses después del incidente en Francia, Emilia había comenzado a trabajar como guía turística en una agencia de Vilna. Mostrar la belleza de su ciudad era un bálsamo que curaba lentamente su corazón herido. Un día, la puerta de la agencia se abrió y entró un joven. De cabello oscuro, mirada cálida, alto y con un porte sereno. En su credencial se leía, Mateo. Hola, mucho gusto. Soy Mateo, y desde hoy me encargaré de guiar a los turistas hispanohablantes. Su inglés era impecable, con un tono humilde que destilaba sinceridad. Emilia se quedó sin palabras por un instante. Sintió como sus propios prejuicios se tambaleaban. Mateo era un guía excepcional. Al enfocarse en turistas sudamericanos y españoles, hablaba en castellano y en inglés. Se defendía en lituano lo suficiente para la vida diaria, aunque aún le costaba. Un día, durante una reunión, Mateo miraba un grueso informe con el ceño fruncido. Oye, Emilia. ¿Cómo se pronuncia esto? Se le trabó la lengua a la mitad de la palabra. Emilia no pudo evitar soltar una carcajada. Tranquilo, tómate tu tiempo. Es Nepriklausomiv. Significa independencia. Nepriklausomiv. Pucha, es imposible. Es demasiado larga. ¿En serio usan esta palabra? Ya te vas a acostumbrar, le dijo ella, sonriendo. En lituano tenemos palabras larguísimas. Hasta nosotros nos enredamos a veces. Mateo soltó una risa avergonzada.
Su genuina vulnerabilidad hizo que a Emilia se le calentara el pecho. Días después, en una cena de empresa, Mateo se sentó a su lado y le susurró: «Emilia, ¿te molesta si hablamos en inglés? Con tanta gente me da un poco de plancha hablar en lituano todavía». «Por supuesto. Aunque tu lituano es bastante bueno, ¿eh? Ya, me estoy agarrando para el fideo, de seguro», dijo Mateo riendo, con las orejas rojas. Emilia le devolvió la sonrisa. Ese fin de semana, un poco nervioso, Mateo se le acercó. «Emilia, si tienes tiempo. ¿Me mostrarías Vilna?» «Claro. Es mi ciudad favorita». Ambos caminaron por el casco antiguo al atardecer. El castillo de Gediminas teñido de naranja, el sutil aroma dulce que flotaba en las esquinas, la brisa fresca junto al río. Esa quietud fue acortando sutilmente la distancia entre ellos. No sabía que existía una ciudad así. «Transmite una paz tremenda», dijo él. Sus palabras, sin adornos, le llegaron directo al corazón. De manera natural, sus manos se rozaron. Cuando Emilia, sorprendida, intentó apartar la suya, los dedos de Mateo la buscaron de nuevo y se entrelazaron suavemente con los de ella. «Emilia. Cuando estoy contigo, me siento en casa». Era una voz reservada, pero cargada de una convicción inquebrantable. En ese instante, el corazón que había sido lastimado en Francia, la desconfianza hacia el mundo y sus propios miedos se derritieron sin hacer ruido. A partir de esa noche, la distancia entre ambos desapareció. Y Emilia aún no sabía que este encuentro movería los cimientos de su vida al punto de hacerla cambiar su propia nacionalidad. La promesa en la plaza. Había pasado casi un año desde que Mateo llegó a Vilna con un contrato de trabajo temporal. Era valorado en la agencia, y su relación con Emilia se había profundizado de forma inquebrantable. Sin embargo, detrás de esos días felices, Emilia escondía una angustia. La visa de Mateo estaba por expirar. Si no se la renuevan. Si Mateo tiene que volver a Chile. ¿Qué pasará conmigo? Por las noches, ese miedo le oprimía el pecho. Una tarde de otoño, caminaban por la plaza de la Catedral de Vilna. El empedrado brillaba bajo la luz del atardecer, bañando la ciudad en un tono dorado. Mateo se detuvo de golpe y la miró a los ojos. «Emilia». Al darse vuelta, no vio su habitual expresión serena. Tenía la mirada de alguien que había tomado una decisión vital. «¿Sabes? He estado súper angustiado. Si se me acaba la visa, tengo que volver a Santiago. Y me aterraba la idea de que nos alejáramos». Su voz temblaba ligeramente. «Pero me di cuenta de que cuando camino a tu lado, es cuando más me siento yo mismo». Mateo sacó una cajita de su bolsillo. Sus manos temblaban apenas. El sonido de sus rodillas tocando el suelo resonó en la plaza silenciosa. El anillo destelló bajo la luz del sol poniente. «Emilia, no me quiero separar de ti. Quiero volver a la misma casa, despertar en la misma cama. Quiero caminar a tu lado el resto de mi vida». Y con voz firme, añadió: «Emilia, ¿te casarías conmigo?». El mundo se quedó en absoluto silencio. Emilia se cubrió la boca con las manos, y las lágrimas se desbordaron. «Yo tampoco quiero perderte, Mateo». Con la voz quebrada por el llanto, pero con absoluta claridad, respondió: «Sí. Por supuesto que sí». Mateo soltó un suspiro profundo y la abrazó con todas sus fuerzas. En ese momento, las campanas de la catedral repicaron a lo lejos, bendiciendo en silencio el futuro de ambos. Tiempo después, los padres de Mateo volaron desde Chile, y celebraron una ceremonia íntima en una pequeña iglesia de Vilna. «Emilia, cuídamelo mucho, por favor. Ya eres parte de la familia», le dijo su suegra con esa calidez tan típica del sur. A Emilia se le encogió el corazón de la emoción. Pasaron unos meses de recién casados en Lituania. Cocinaban juntos en su pequeño departamento, iban al mercado los fines de semana, y caminaban abrazados en las noches de nieve bebiendo vino caliente. Cada instante era un tesoro. Pero llegó el día en que Mateo tuvo que adelantarse y regresar a Chile para preparar su nuevo hogar y su trabajo. En la parada del bus, Emilia le apretó la mano con fuerza. «Voy apenas pueda». «Espérame». «Obvio que sí, mi amor.
Te voy a estar esperando, respondió él. La puerta se cerró y la figura de Mateo se fue haciendo pequeña. En el instante en que lo perdió de vista, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Esa decisión iba a cambiar su vida entera, aunque todavía no comprendiera hasta qué punto. El abrazo de la cordillera. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago, el pecho de Emilia era un mar de expectativas y miedos. Tras más de 15 horas de vuelo, por fin pisaba el país de su esposo. Pero, al mismo tiempo, el fantasma de lo ocurrido en Francia le punzaba el pecho. ¿Y si me rechazan de nuevo? Sus pasos se volvieron pesados al acercarse a los controles de inmigración. De nuevo, las largas filas. Al frente, los oficiales. El sonido de los teclados era lo único que rompía el silencio. Le temblaban las manos, la punta de sus dedos sudaba al sacar el pasaporte. Finalmente, llegó su turno. Al pararse frente a la caseta, su corazón latía desbocado. El oficial, un hombre joven, revisaba los documentos cuando notó el rostro rígido y aterrorizado de Emilia. Con una voz sorprendentemente cálida, le dijo, «Tranquila, señorita. Tómese su tiempo, no hay apuro». Con esa simple frase, el muro de tensión en su pecho se derrumbó. Nadie la estaba acusando. Nadie dudaba de ella. Simplemente la trataban con humanidad. «¿Está todo bien?», preguntó el oficial con una sonrisa empática. Emilia apenas pudo articular un «sí» en voz baja. La vista se le nubló. El trámite tomó unos minutos, pero se completó sin el menor inconveniente. Al devolverle el pasaporte, sintió en cada fibra de su ser que era bienvenida. La diferencia con la humillación de Francia era tan abismal que Emilia, temblando ligeramente, inclinó la cabeza. «Muchas gracias». Al cruzar la puerta de llegadas, vio a Mateo. Corrió hacia él, hundió el rostro en su pecho y rompió a llorar. Tenía tanto miedo. «Ya pasó, mi amor, ya estás acá». «Todo está bien», le susurraba Mateo mientras le acariciaba la espalda. Envuelta en el calor de sus brazos, Emilia lo deseó desde el fondo de su alma, «Quiero vivir en este país». Al salir del aeropuerto y ver Santiago por primera vez, Emilia se quedó sin aliento. La majestuosa cordillera de los Andes, coronada de nieve, abrazaba una ciudad vibrante y moderna. Los grandes edificios de cristal se alzaban orgullosos, la gente caminaba con prisa, pero con un orden cívico sorprendente. Al bajar a la estación, el metro de Santiago la dejó maravillada, impecable, reluciente, sin un solo papel en el suelo. Los trenes llegaban con una precisión milimétrica. ¿De verdad existe un país así en Sudamérica? Un día, almorzando en una fuente de soda con Mateo, el cliente de la mesa de al lado pagó y se fue, olvidando su billetera en la silla. «Emilia, espérame un poquito», dijo Mateo de golpe. Tomó la billetera y salió corriendo del local. Regresó minutos después, secándose el sudor de la frente, pero sonriendo. «Pucha, menos mal que lo alcancé. Imagínate el problema si no se daba cuenta. Se quería morir el pobre caballero». Fue un acto cotidiano, casi reflejo. Pero quedó grabado a fuego en el corazón de Emilia. El orden en Chile no era solo una cuestión de reglas estrictas, se construía sobre una base de calidez humana, honestidad y esa solidaridad tan propia de su gente. En ese instante, lo supo. A medida que avanzaba su vida en Chile, Emilia se repetía mentalmente, «Este es el hogar de mi corazón». La vitalidad, la franqueza, el respeto cívico y el cariño de la gente. Todo eso fue curando poco a poco su espíritu, dándole la bienvenida a su nueva versión. La decisión, Cermig y el pasaporte azul marino. Había pasado más de un año desde que llegó a Santiago, y Emilia notó que vivir en este país se le había vuelto increíblemente natural. Escuchar el acento cantadito en las calles, ver cómo la gente se cedía el asiento en la micro, la atmósfera familiar en las plazas los domingos por la tarde. Todo lo que alguna vez fue un país desconocido, ahora era su refugio. Emilia tomaba fotos de su vida en Chile con el celular y se las enviaba constantemente a sus padres en Lituania. Un día, les mandó una foto de una familia en el Parque Bicentenario. El mensaje de vuelta de su padre decía, «Ojalá algún día podamos conocer a nuestros nietos».
El pecho se le inundó de ternura al leerlo. Es verdad. Yo también quiero que mis padres sostengan en brazos a nuestros hijos. Aquí. Sin embargo, enseguida sintió un nudo en el estómago. Si se naturalizaba chilena, perdería su nacionalidad lituana. Sentía el vértigo de cortar un lazo con sus raíces, una decisión sin marcha atrás. Cuanto más se integraba en Chile, más sentía la distancia con su patria. Pero la balanza de su corazón se inclinaba lenta y firmemente hacia los Andes. Quiero vivir como chilena. Quiero formar mi familia en este país. El día que su determinación fue absoluta, se lo dijo a Mateo. He decidido nacionalizarme. Quiero ser chilena. Mateo se sorprendió, pero al segundo siguiente asintió profundamente. Emilia. El trámite en el CERMIC no es fácil. Hay que presentar muchísimos papeles, y el proceso puede ser súper largo y burocrático. Lo sé. Pero quiero hacerlo. Elijo este país. Mateo le tomó la mano con suavidad. Gracias, mi amor. Te voy a apañar en todo. Los trámites en el Servicio Nacional de Migraciones, CERMIG, fueron rigurosos. Durante la entrevista, el funcionario le preguntó con voz pausada, ¿se ha acostumbrado a la vida en Chile, señora Emilia? Sí. Chile es un lugar donde me siento a salvo y en paz. ¿Por qué solicita la nacionalidad chilena? Porque quiero construir mi futuro y formar mi familia en este país. El funcionario sonrió y revisó sus antecedentes. Para la nacionalización por vínculo matrimonial con un ciudadano chileno, debe contar con la visa de residencia definitiva y acreditar al menos 2 años de convivencia continua en el país. Nosotros evaluamos la estabilidad, su arraigo, y por supuesto, el pago al día de sus cotizaciones e impuestos. Es un proceso largo que requiere paciencia. Emilia asintió tomando nota. Comprendía que pertenecer a una cultura e integrarse a sus instituciones requería tiempo y respeto. Entiendo perfectamente los motivos, concluyó el funcionario. El trámite tomará su tiempo, pero trabajaremos juntos en esto. Esa calidez burocrática le infundió una profunda tranquilidad. La carta de nacionalización no llegó de la noche a la mañana. Emilia construyó pacientemente su vida, los asados con la familia de Mateo, las charlas con los vecinos, su dominio del chilenismo, su trabajo. Y finalmente, años después de haber ingresado la solicitud, al abrir el sobre oficial del gobierno, Emilia contuvo la respiración. Concede la nacionalidad chilena. Las manos le temblaban, las lágrimas le difuminaban las letras. Soy parte de este país. Una mezcla de orgullo y alivio corrió por sus mejillas. Esta decisión desencadenaría el milagro en su entrada a París. Un futuro que Emilia todavía desconocía. La prueba final, regreso a Charles de Gaulle. Habían pasado 3 años desde que Emilia obtuvo su pasaporte azul marino, cuando una noche mencionaron la idea de ir a visitar Lituania. Mateo, con una expresión serena pero decidida, deslizó una hoja impresa sobre la mesa. Emilia. Compré los pasajes con escala en París. Al leer esas palabras, el pecho se le apretó. Escala en Charles de Gaulle. El lugar donde había vivido las peores 3 horas de su vida. El interrogatorio asfixiante, el cuarto aislado. Todo volvió de golpe. Mateo, notando el ligero temblor de sus manos, habló con suavidad, sé lo que estás pensando. Sé cuánto sufriste ahí, tuviste la valentía de contármelo. Los ojos de Emilia vacilaron. Pero, mi amor, continuó Mateo, creo que la Emilia de hoy va a ver un paisaje completamente distinto. Quiero que tú misma veas cómo cambia todo cuando te paras ahí con tu pasaporte chileno. Quise elegir este vuelo para que vivas ese momento. No era una imposición. Era un acto de amor profundo, un deseo silencioso de que enfrentara sus fantasmas y lo superara con su apoyo. Emilia asintió lentamente, con los labios temblorosos. Gracias, Mateo. Contigo. Creo que ya no tengo miedo. Obvio que voy a estar ahí, sonrió él. Si te da susto, te agarro de la mano y no te suelto más. El día del viaje, al cruzar la puerta de embarque en Santiago, Emilia respiró hondo para calmar la ansiedad. Todo va a estar bien. Ya no soy la de antes.
Durante las 14 horas de vuelo, el miedo y la esperanza bailaban en su interior. El pasaporte azul marino en su bolso irradiaba un calor que sentía como el latido de su propio corazón. Y entonces, aterrizaron en Charles de Gaulle. Los pasillos fríos, las puertas pesadas, las filas interminables. Todo volvió a su mente. Mateo le apretó la mano y susurró, «Tranquila, estoy acá». Animada por su voz, Emilia se formó en la fila. Su corazón aceleraba con cada paso. Finalmente, llegó su turno. El oficial tomó el pasaporte chileno y comenzó a hojearlo con indiferencia. Ese movimiento pausado se le hizo eterno. Pero de pronto, el oficial levantó la vista y, con una voz sorprendentemente afable, dijo, «Bonjour. ¿Viene desde Chile? Bienvenida a Francia. Disfrute su estadía». El sonido seco del sello al estamparse sobre el papel. Solo eso bastó para que el mundo entero cambiara en una fracción de segundo. No lo puedo creer. Emilia recibió su pasaporte completamente atónita. El hombre que tenía enfrente le sonreía, a años luz de las miradas gélidas que había recibido en el pasado. El contraste entre el ayer y el hoy era tan abrumador que el pecho se le estrujó. «Emilia, ¿estás bien?», preguntó Mateo, preocupado. Ella negó con la cabeza, dejando caer las lágrimas. «No lloro de miedo, Mateo. Lloro de felicidad. No me lo puedo creer. De verdad, ya no soy la de antes». Se limpió los ojos y, con la voz quebrada, añadió, «Un pasaporte realmente puede cambiarte la vida». Mateo la abrazó por los hombros, apegándola a él. «Sí. Pero la que más cambió fuiste tú, Emilia. Tuviste el coraje de llegar hasta acá. Por eso estás viendo este paisaje». Con el rastro de las lágrimas aún en su rostro, Emilia sonrió mirando hacia adelante. «Nunca más dejaré que el pasado me derrote». Y juntos, caminaron hacia la puerta de embarque rumbo a Lituania. El peso de la confianza. Tras pasar migración, aún con las emociones a flor de piel, Emilia se sentó en las sillas de la sala de espera. Era un hito demasiado grande para guardárselo solo para ella, sentía la necesidad imperiosa de poner en palabras el momento exacto en que su vida cambió. Abrió Instagram. Tomó una foto de la página de su pasaporte con el sello recién estampado, y escribió, a la misma chica que hace unos años mandaron a un cuarto de interrogatorio, hoy le sonrieron y le dijeron, bienvenida. El pasaporte chileno es, de verdad, un privilegio enorme. La publicación se viralizó. Empezaron a llegar comentarios de todos los rincones del mundo. Usuarios de países con restricciones severas reaccionaron primero. Desde Medio Oriente, alguien escribió, ¡qué envidia! Para nosotros, viajar es una pesadilla burocrática. Entrevistas, papeleos, meses de espera. Poder viajar cuando quieres es un sueño. Desde países vecinos con menos acuerdos diplomáticos, compartían su frustración, con nuestro pasaporte siempre nos miran con sospecha. Tienes que justificar todo. Hoy me doy cuenta de lo afortunados que son en Chile. Pero también hubo otros mensajes que la conmovieron profundamente. Un profesor en Centroamérica le escribió, nuestra escuela recibe cooperación y fondos de Chile para programas de desarrollo. Es lógico que el mundo confíe en un país que se esfuerza por apoyar a otros. Al leer cada mensaje, el pecho de Emilia se iba llenando de un calor reconfortante. Por supuesto, no todos los comentarios eran aplausos. Hubo quienes señalaron la responsabilidad que conlleva, tener un pasaporte fuerte es el resultado de décadas de diplomacia, tratados comerciales y responsabilidad fiscal. Esa confianza le cuesta mucho esfuerzo a todo un país. Otros hablaban sobre el peso de cambiar de nacionalidad, tiene el poder de cambiar tu vida, pero nunca olvides tus raíces. Admiración, gratitud, advertencias. Voces genuinas de todo el mundo. Pero todas convergían en un punto, el profundo respeto y confianza que la comunidad internacional le tiene a Chile. Emilia apagó la pantalla del celular, se llevó la mano al pecho y respiró hondo. Tengo que vivir de manera que este país se sienta orgulloso de mí. Recordando aquella sonrisa cálida en el aeropuerto, renovó su compromiso consigo misma. Ya sentada en el avión rumbo a Lituania, mirando el cielo azul por la ventanilla, Emilia cerró los ojos.
La humillación del pasado había sido reemplazada por un bienvenida. Aún le costaba creerlo. Pero entendió que ese calor no provenía solo de tener un buen pasaporte, sino de la confianza global que Chile ha construido, y que ella ahora llevaba en sus manos. Recordó su primer día en Santiago. El trato respetuoso del oficial, la seguridad de caminar tranquila, la gente respetando el orden cívico, aquel hombre devolviendo la billetera sin dudarlo. Acciones cotidianas, normales para los chilenos, pero que a los ojos de Emilia eran pequeños milagros. Esa decencia silenciosa de su gente es lo que cimenta la confianza del mundo. Ella no se hizo chilena por obligación. Fue un acto de amor y un sentido de responsabilidad hacia el país que eligió. Y esta historia es, a la vez, una pregunta para todos nosotros. Tener un pasaporte respetado no es solo un privilegio, es la prueba de que el mundo cree en este país y en su gente. Venir a Chile fue lo mejor que me ha pasado en la vida. La calidez de este país me cambió el destino. Las palabras de Emilia parecían fundirse con la luz del atardecer que se reflejaba en la ventana del avión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿De qué aspectos de nuestra cultura y sociedad se sienten más orgullosos? Y cuando viajan al extranjero, ¿qué clase de representantes de Chile les gustaría ser?